Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Esto va a sonar un poco raro, pero aguanta conmigo. Eran la 1 de la mañana y el mundo a nuestro alrededor estaba cubierto por una nevada espesa que caía sin parar. Era una de esas noches en las que todo se siente irreal, como si el paisaje hubiera sido pintado en tonos grises, sin vida, en un solo color. El lago Blackwood, completamente cubierto de nieve, permanecía inmóvil frente a nosotros, con una superficie lisa y brillante que reflejaba el resplandor de la luna del lobo. El aire estaba helado y limpio, y la temperatura rondaba los menos 20 grados. La extensión del lago se abría ante nosotros como una lámina interminable de vidrio, sin que ni el viento más leve se atreviera a perturbarla. Mike, Tyler y yo teníamos una tradición extraña cada invierno: caminar de noche hasta el centro del lago Blackwood, solo para sentir la inquietante calma de ese lugar. Para la mayoría de la gente, eso era una locura, pero había algo hipnótico en el aislamiento, en ese silencio ensordecedor que nos envolvía en el instante en que poníamos un pie sobre el hielo. Había nevado con fuerza durante todo el día y el lago llevaba semanas congelado, así que estábamos seguros de que el hielo era lo bastante grueso como para soportarnos. Mientras avanzábamos sobre la superficie, el único sonido que se escuchaba era el crujido de nuestras botas hundiéndose en la nieve reciente. Había algo pacífico en eso, demasiado pacífico, casi. Tyler, que siempre era el más nervioso, se veía incómodo. «Está demasiado silencioso aquí afuera», murmuró mirando alrededor con inquietud. «El lago suena hambriento esta noche». Nosotros nos reímos, como si fuera una broma más, pero su incomodidad se me quedó pegada en la parte de atrás de la mente. Había algo en esa noche que simplemente no encajaba. Aún así, la nieve continuaba cayendo y amortiguaba cualquier otro sonido que pudiera haber servido como advertencia. Seguimos caminando más adentro del lago, a unos 200 metros de la orilla. Mike, como siempre el más práctico, tomó una piedra y la lanzó contra el hielo para probar su firmeza. No se agrietó. Satisfechos continuamos avanzando, con ganas de disfrutar esa calma antes de regresar. No fue hasta que ya estábamos casi a mitad de camino cuando lo vi. Desde el lado opuesto del lago, una figura oscura empezó a salir lentamente desde la línea de árboles. Al principio pensé que era un animal cualquiera, tal vez un oso, pero cuanto más la observaba, más incómoda me hacía sentir. Era demasiado grande para no ser algún tipo de animal, y sin embargo no se movía como uno. Caminaba sobre dos piernas y arrastraba algo detrás. «¿Eso es un oso?», susurró Tyler con la voz baja y dudosa. Yo me quedé mirándolo sin poder contestar. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Algo estaba mal. Se movía demasiado lento y su postura era antinatural. La manera en que iba encorvado no se parecía a ningún animal que yo conociera. A medida que se acercaba, la silueta se volvió más clara. La criatura, porque en ese momento eso parecía, tenía un contorno monstruoso, cubierto de un pelaje apelmazado y sucio. Pero su forma de caminar tenía algo que no cuadraba. Se veía demasiado humana, demasiado perturbadora. «Dios mío», murmuró Mike entre dientes. «¿Qué demonios es eso?». La figura seguía aproximándose, y cada paso era pesado, deliberado, como si midiera el terreno. Y lo más extraño era que la nieve bajo sus pies casi no hacía ruido. «¿Qué está arrastrando?», preguntó Tyler apenas audible. Entrecerré los ojos. Detrás de la criatura venía un bulto negro, voluminoso, arrastrándose como una carga extraña. Primero pensé que podía ser un tronco o algún tipo de escombro, pero cuando se acercó lo suficiente lo entendí con un nudo en el estómago. Era una bolsa, negra, pesada y claramente una bolsa de basura.
De pronto todo se volvió silencio absoluto. La nieve dejó de caer y hasta el viento pareció contener la respiración. Los movimientos de esa cosa se hicieron más lentos, casi intencionales, como si quisiera que la viéramos. Mi cuerpo se congeló. Por un instante no pude apartar la mirada. La figura se dirigió hacia el borde del hielo, con la bolsa todavía arrastrándose detrás, y sentí que el estómago se me iba al suelo. No teníamos idea de qué estaba pasando, pero en el fondo yo ya sabía que algo terrible estaba a punto de revelarse. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. El corazón se me desbocaba y las manos empezaron a temblarme. Mike, Tyler y yo nos miramos sin saber qué hacer. Ninguno había vivido algo parecido. Era un hombre, era un oso. La figura se acercaba y con cada paso la tensión crecía como una cuerda estirándose al límite. Ya estaba a apenas unos metros de nosotros, casi llegando al borde del hielo. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se enderezó, pero no como un animal se endereza. Se levantó demasiado recto. Su espalda quedó rígida, de una forma extraña, antinatural. Y fue ahí cuando lo vi. Esa criatura, lo que fuera, se quitó la cabeza. No era un oso, era una persona. Un hombre con un disfraz de oso, sucio y mugriento. Tenía una expresión agotada, desgastada, y el rostro rojo por el frío, como si estuviera quemado por la congelación. Llevaba una camisa de franela fina debajo del traje, y el sudor le corría por la cara a pesar de las temperaturas bajo cero. Parecía alguien que había pasado días metido dentro de ese disfraz, sin salir. El hombre se agachó buscando algo, y al hacerlo, vi con claridad lo que había estado arrastrando. Una bolsa pequeña, negra, de basura. Sentí que la sangre se me volvía hielo cuando él levantó la bolsa y la pegó contra su cuerpo. Entonces la bolsa se movió. Fue apenas un tirón, un movimiento mínimo, pero real, horriblemente real. Un estremecimiento dentro de la bolsa que me atravesó con una descarga de terror. Y después levantó un mazo pesado, tipo sledgehammer. Lo alzó por encima de la cabeza y escuché el leve crujido del hielo cuando lo descargó con fuerza. El golpe explotó contra la superficie con un estruendo brutal y el sonido retumbó a través del lago congelado como si el mundo entero hubiera temblado. Y otra vez, y otra. Cada impacto sonaba como un trueno y enviaba vibraciones por el hielo. Yo no podía moverme. Estaba clavado en el lugar, con las piernas demasiado débiles como para correr. El hombre siguió golpeando, con la cara vacía, sin emoción, con movimientos mecánicos. No estaba rompiendo el hielo por romperlo. Estaba abriendo un agujero lo bastante profundo como para hundir lo que sea que tenía dentro de esa bolsa. Lo que estaba dentro emitió un sonido débil, ahogado, algo entre el llanto de un niño y el gemido de un animal herido. Era imposible confundirlo. Sentí que el estómago se me revolvía, que la bilis me subía a la garganta. ¿Qué había dentro de esa bolsa? ¿Y por qué lo estaba haciendo? El hombre finalmente se detuvo. Se agachó y acercó la bolsa negra hacia el agujero que había abierto en el hielo. Y entonces hizo algo que me volvió a helar la sangre. Metió la bolsa dentro del agujero, empujándola hacia abajo, hundiéndola en la apertura hasta que desapareció bajo la superficie. Se la tragó el lago, como si nunca hubiera existido. Yo sentía el corazón golpeándome el pecho con una fuerza insoportable. Esto era real. Estaba pasando de verdad. Y de pronto ya no era el único paralizado por el miedo. Al lado mío, Tyler soltó un jadeo brusco, como si el aire se le hubiera cortado en seco. «Tenemos que irnos», susurró, pero la voz le temblaba. Me giré para mirarlo, pero antes de que pudiera decir algo, escuché un crujido. El hielo bajo nuestros pies gimió. Fue un sonido profundo, largo, pesado, como un aviso. Un lamento ominoso que me atravesó los huesos. Me volteé de golpe. Y el hombre venía hacia nosotros. Su cuerpo iba pegado al hielo, agachado, y ahora tenía el disfraz de oso completamente puesto otra vez. La máscara estaba de vuelta, y la forma en que se movía no era humana.
No estaba corriendo, pero avanzaba rápido, demasiado rápido para ser alguien dentro de un traje tan voluminoso. Era como si estuviera arrastrándose como un animal, con manos y pies golpeando el hielo con una velocidad imposible. Iba en 4 patas, y sus movimientos eran bruscos, descoordinados, como los de una criatura que está cazando. «¡Corran!», grité, y mi voz se quebró en el aire helado de la noche. No hizo falta repetirlo. Nos dimos la vuelta y durante unos segundos preciosos logramos sacar ventaja. Nuestros pies resbalaban sobre la superficie, buscando desesperadamente agarre. El viento aullaba detrás de nosotros, y yo escuchaba el raspar de sus garras. Garras falsas, sí, pero igual de aterradoras, raspando el hielo cada vez más cerca, cada vez más rápido. «Mike», grité, pero él ya se había resbalado. Cayó sobre el hielo con un golpe seco y fuerte. No lo pensé ni un segundo. Me giré, lo agarré del brazo y tiré de él para levantarlo. Y aunque el miedo me pesaba como una cadena, Tyler ya iba adelante, impulsado por el pánico, empujándose a sí mismo hacia la orilla. Iba a lograrlo. Teníamos que lograrlo. Detrás de nosotros el sonido era inconfundible. Garras sobre hielo, raspando y raspando. El hombre del traje de oso ganando terreno. Apenas podíamos escuchar el golpeteo de nuestros propios pasos por encima del ruido de su persecución. Y no era solo la velocidad, era el hambre, la insistencia brutal en la forma en que se movía, como si no fuera a detenerse por nada. Llegamos al borde del lago y apenas podía respirar. El pecho se me levantaba y se me hundía con violencia, y cada inhalación salía en bocanadas rotas. Estábamos cerca del final, pero la van, una van blanca estacionada a unos 100 pies de distancia, todavía quedaba demasiado lejos. Estábamos tan cerca. Teníamos que llegar. El hombre no estaba lejos. Ahora estaba de pie en el borde del lago, la cabeza inclinada, los ojos fijos en nosotros. No había tiempo para parar ni para recuperar el aire. Su mirada nos seguía como la de un depredador midiendo a su presa, esperando el momento exacto. Mike buscó las llaves en el bolsillo. La mano le temblaba tanto que pensé que se le iban a caer, pero no. Logró meterlas en el encendido con torpeza. Y justo cuando escuché el motor rugir y cobrar vida, vi algo que me hizo sentir un golpe de pánico puro. Las puertas de la van se abrieron. Venían por nosotros. Con las últimas fuerzas tropecé hasta el vehículo y me metí al asiento trasero mientras Mike metía el cambio de golpe. Las llantas chillaron y el carro se lanzó hacia adelante. Ya íbamos acelerando por la carretera cuando miré por el espejo retrovisor y lo vi. El hombre seguía ahí, en el borde del lago, observándonos. Sus ojos ardían con malicia, los ojos de un depredador al que le negaron su presa. El frío no desapareció. Mi respiración seguía saliendo en jadeos irregulares y el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Mike hundió el acelerador y no paramos hasta estar a millas del lago, fuera del bosque, fuera de la vista. El carro no se detuvo hasta que pasamos bien lejos los límites del pueblo. No hablamos mucho, solo seguimos manejando, hasta que llegamos a la gasolinera más cercana y nos detuvimos allí, todavía demasiado asustados como para ir a casa. «Tenemos que reportar esto», dijo Mike con la voz temblorosa. Pero yo no sabía ni qué se suponía que debíamos reportar. No había pruebas, no teníamos nada concreto. ¿Cómo se lo explicas a alguien? Un hombre con un traje de oso, una bolsa negra, y luego nada. No fue hasta una semana después, cuando las noticias reportaron la desaparición de un niño del área, que todo encajó como un rompecabezas horrible. Llevaba semanas desaparecido. Su cuerpo nunca apareció. Pero entonces ya no pude evitar preguntarme, ¿lo habíamos visto nosotros? ¿Había estado dentro de esa bolsa? Era ese hombre del traje de oso quien se lo había llevado. La policía no encontró rastros de la van ni de la persona que vimos. Nadie apareció jamás diciendo que conocía a un tipo raro que se paseaba con un disfraz de oso. Pero algo en todo eso no se sentía extraño simplemente. No había manera de que ese hombre fuera solo alguien raro pasando una noche rara en la nieve. No,
Él estaba cazando y casi nos atrapa. Lo peor es que mientras escribo esto siento otra vez esa incomodidad creciendo en el pecho. El recuerdo de esa figura arrastrando la bolsa negra todavía me persigue. La idea de que estuvimos tan cerca de algo tan oscuro, tan retorcido, no me deja. Para cuando estés escuchando esto, probablemente ya habremos reportado lo que vimos a la policía. Pero algo me dice que ese hombre del traje de oso jamás será capturado, porque si nosotros tuvimos la suerte de escapar, otros no la van a tener. Historia 2. Mi familia tiene una pequeña casa de vacaciones en Greenwich, Colorado. Es una cabaña vieja, con la madera crujiendo a cada paso y la pintura descascarándose por todas partes, pero aún así conserva su encanto. Los inviernos allí son duros, la nieve lo cubre todo y el aislamiento se siente al mismo tiempo tranquilo y perturbador. Mi hermano Josh y yo siempre esperábamos esos viajes con emoción, aunque el lugar diera la impresión constante de que se estaba viniendo abajo. Fue en uno de esos viajes, cuando yo tenía 8 años y Josh 11, cuando las cosas tomaron un giro que jamás voy a olvidar. La tormenta de nieve golpeó con fuerza, de esas que borran el mundo, lo vuelven completamente blanco y reducen el horizonte a la nada. No se veía más de 5 pies al frente, y el viento aullaba como una bestia intentando arrancar las ventanas. Dentro de la cabaña mis padres estaban luchando por arreglar la calefacción dañada, el horno roto, la única fuente de calor que teníamos. Estaban ocupados, totalmente concentrados en eso, y Josh y yo quedamos por nuestra cuenta. Nos aburríamos como nunca. Con la tormenta atrapándonos adentro, decidimos sacarle provecho como pudiéramos, y se nos ocurrió jugar a capturar la bandera. Las reglas eran sencillas. Josh escondería una bufanda roja en algún lugar de la propiedad, y yo tendría 10 minutos para encontrarla. Era un juego que hacíamos todo el tiempo, pero la ventisca le sumaba una capa nueva de peligro. La cabaña estaba en un terreno apartado, y la casa del vecino más cercano apenas se alcanzaba a distinguir a través de la tormenta. Josh, por ser el mayor y el más atrevido, decidió que su base sería la casa abandonada que quedaba más abajo por el camino. Un lugar donde sabíamos que nadie vivía en invierno. Hacía rato que no veíamos a nadie allí. Pensamos que sería lo bastante seguro, sobre todo porque la casa casi ni se veía entre la nieve. «Tú quédate aquí», me dijo Josh, y salió corriendo hacia la casa, hasta que su figura se perdió en ese blanco cegador. Yo me quedé parado, solo en medio de la tormenta, con el viento mordiéndome las mejillas. El frío, curiosamente, no me molestaba tanto. Mi mamá me había puesto capa sobre capa de ropa abrigada. Pero la soledad, eso era otra historia. Me quedé allí, contando los minutos. Pasaron 5 minutos. No escuché ningún silbido. Pasaron otros 5 minutos y sentí como una inquietud me subía por la espalda, lenta y fría. Algo no estaba bien. Mi hermano ya debía haber vuelto, así que decidí ir a buscarlo. Aunque el bosque estaba cargado de nieve y riesgos, el camino me pareció una opción más segura, así que empecé a avanzar por la carretera, arrastrando los pies, porque cada paso pesaba con la nieve acumulada. Y mientras me acercaba a la propiedad del vecino, noté algo extraño. La casa, que se suponía abandonada, tenía una luz tenue brillando desde una ventana. Sentí que el estómago se me hundía. Josh nunca mencionó que pudiera haber alguien allí. Me acerqué más, con los pasos amortiguados por la nieve, y miré a través de los árboles. La casa estaba inquietantemente silenciosa, pero algo no cuadraba. Las ventanas se veían oscuras y frías, como ojos vacíos mirándome desde dentro. Dudé un momento, pero avancé igual, tratando de ignorar esa sensación desagradable que me revolvía el estómago. Cuando me acerqué al porche, vi huellas en la nieve que iban hacia la puerta. Huellas que me resultaron demasiado familiares. Eran de Josh. «Josh», lo llamé, y mi voz se quebró en el aire helado. No hubo respuesta. Me quedé mirando la puerta principal, con el corazón acelerándose. Entonces la puerta chirrió y se abrió.
Salió una mujer. Tenía los rasgos hundidos y la piel pálida, como si llevara una eternidad sin ver el sol. Vestía un camisón delgado, ridículo para ese frío, y estaba descalza. Sus pies se hundían en la nieve. Su piel tenía un tono antinatural, gris azulado, y aunque sonreía de manera amable, esa sonrisa me erizó la piel de la nuca. «¿Estás buscando a tu hermano?», preguntó con una voz suave, extraña. Yo asentí, intentando entender qué estaba pasando. Sí, estaba aquí hace un momento, jugando conmigo. La sonrisa de la mujer se hizo más amplia, pero no le llegó a los ojos. «Él no está aquí», dijo demasiado tranquila para alguien parada en medio de una tormenta de nieve. Yo di un paso hacia atrás. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. «¿Puedo entrar a buscarlo?», pregunté, y la voz me tembló. Ella hizo un gesto invitándome a pasar. La sonrisa no se le borraba. «Entra, y te ayudo a encontrarlo». Y en ese instante noté algo por el rabillo del ojo. En la ventana de arriba, una figura estaba de pie, medio escondida detrás de la cortina. Se parecía a Josh, pero algo se veía raro. Sus movimientos eran bruscos, como a tirones, antinaturales, y el rostro estaba parcialmente oculto, como si intentara esconderse. El corazón se me disparó cuando entendí la verdad. No era Josh, era alguien, imitando sus movimientos. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista de esa figura. La sonrisa de la mujer titubeó por un segundo, y luego dio un paso hacia mí. «Entra ahora, niño», dijo, con una voz más baja, más amenazante. Su calma se rompió, y el ambiente a nuestro alrededor pareció volverse aún más frío. Volví a mirar las huellas, y ahí vi algo que me dejó la sangre helada. El rastro no terminaba simplemente en la puerta. Estaba revuelto, disperso, marcado como si alguien hubiera sido arrastrado, o peor, como si hubiera luchado por escapar. Yo grité el nombre de Josh, desesperado, pero no hubo respuesta. La sonrisa de la mujer se torció en algo más oscuro, más siniestro, y empezó a acercarse hacia mí. Sus manos pálidas y frías se extendieron, buscando agarrarme. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Me di la vuelta y corrí. Mis pies se hundían en la nieve profunda mientras me lanzaba de regreso hacia la supuesta seguridad del bosque. Escuché que ella gritó algo, pero no me detuve a escuchar. Corrí con la respiración cortada, en jadeos rápidos, hasta que por fin volví a los límites de nuestra propiedad. Y allí, parados en la nieve, estaban mi papá y Josh, mirándome con la misma confusión que yo sentía. Josh estaba pálido, temblando, y su ropa estaba cubierta de nieve, pero había algo distinto en sus ojos. Él también la había visto. «Tenemos que irnos de aquí», susurró, tan bajito que casi no se escuchaba. Mi papá, con el rifle en la mano, se puso serio de inmediato y empezó a caminar por el camino hacia la casa del vecino. Avanzó con paso firme, como si quisiera comprobar con sus propios ojos lo que estaba pasando. Yo me quedé atrás, todavía con el corazón en la garganta, mirando cómo se alejaba entre la nieve. Cuando llegó a la puerta, golpeó. Nadie respondió. Golpeó otra vez. Silencio total. Más tarde, cuando llegó la policía, revisaron la casa y la encontraron vacía, exactamente como se suponía que estaba, como si nadie hubiera vivido allí en todo el invierno. No había señales de vida, ni rastro alguno de la mujer. Nada. Pero los oficiales sí encontraron algo que nos dejó helados. En el sótano había una pequeña jaula improvisada, escondida bajo un montón de mantas viejas. Era como si alguien hubiera querido ocultarla, taparla, hacer de cuenta que no existía. No tengo idea de qué habría pasado si yo hubiera entrado a esa casa. Lo único que sé es que ese recuerdo me persigue hasta el día de hoy. Y cada vez que lo pienso, solo puedo decir una cosa con total claridad. Gracias a Dios, no entramos en esa casa. Historia 3. He estado esquiando desde que prácticamente aprendí a caminar.
Mis padres, los dos fanáticos del esquí, me pusieron en las pistas antes de que yo siquiera pudiera pronunciar la palabra nieve. Se conocieron en el circuito de esquí, y para ellos ese deporte no era un pasatiempo, era su forma de vida. Cada invierno se aseguraban de que mis hermanos y yo los acompañáramos a la montaña. Era casi un rito de iniciación, y ahora, en mi último año de universidad, seguía siendo una de mis cosas favoritas. Ese viaje de invierno cuando yo tenía 21 años iba a ser como cualquier otro, o eso creí. Estábamos en un resort enorme en Vermont, probablemente Killington, aunque no lo recuerdo con certeza. Tampoco importaba demasiado. La montaña era gigantesca, con senderos y pendientes interminables. Los telesillas se distribuían por los picos, y por más veces que vinieras, siempre aparecía algo nuevo que descubrir. Era tarde, alrededor de las 3 de la tarde, y el sol ya empezaba a bajar, bañando la nieve con un brillo dorado y cálido. Acabábamos de terminar unas horas intensas en la montaña, empujándonos cada vez más en cada bajada, con la adrenalina disparada y el viento azotándonos la cara. Era el tipo de día perfecto para cerrar el viaje con un último toque de aventura. Y ahí fue cuando las conocimos. Estábamos arriba, en la salida del lift, decidiendo hacia dónde ir después, cuando de la nada aparecieron dos chicas. Eran impresionantes, altas, de cabello oscuro y con un equipo de esquí que de alguna manera las hacía destacar incluso en medio de tantos esquiadores abrigados de pies a cabeza. Se movían con una facilidad y una intención tan natural que me llamó la atención al instante. Su presencia se sentía casi fuera de lugar, considerando que alrededor nuestro había un montón de esquiadores mayores. Se presentaron como Taylor y Devon, y sin perder tiempo empezaron a conversar con nosotros como si nos conociéramos de siempre. Eran jóvenes como nosotros, y se notaba que buscaban algo más emocionante que las bajadas normales que habíamos estado haciendo todo el día. Taylor soltó una broma sobre lo aburrida que estaba la gente, sobre cómo todo el mundo parecía demasiado viejo para estar en una montaña, y nosotros nos reímos. Pero no era solo carisma. Sabían exactamente qué decir para mantenernos enganchados. Devon en especial no dejaba de hacerle preguntas a nuestro amigo Hare sobre sus esquís, lanzándole cumplidos sutiles sobre el equipo que tenía. Todos estábamos de buen humor, riéndonos, bromeando, disfrutando el momento. Se sentía natural, aunque otra vez no era solo su encanto. Parecían leer la situación a la perfección y usar las palabras justas para mantenernos interesados. Devon, sobre todo, seguía insistiendo con lo de los esquís de Hare, como si eso fuera parte de una conversación casual, pero demasiado pulida, demasiado precisa. Y entonces, justo cuando empecé a pensar que eran simplemente dos chicas pasando el día como cualquiera, Taylor sacó una petaca. «Ustedes todavía están bebiendo Fireball. Necesitan algo mejor que eso», dijo agitándola frente a nosotros. Yo no era de echarme para atrás cuando alguien me retaba, así que cuando nos ofreció probar lo que ella llamó combustible de cohete, no dudé. Liam y Caleb tampoco. Se lo tomaron de un solo trago. Noah fue más cuidadoso y solo dio un sorbo pequeño. Cuando me tocó a mí, vi que Sienna, una de las chicas, me miró con una intensidad que me hizo sentir un vacío en el estómago. Había algo en esa mirada, algo que me atravesó el cuerpo como una alarma silenciosa. No sabía explicar qué era, pero no se sentía bien. Me llevé la petaca a los labios, pero en lugar de beber de verdad, apenas dejé que una gota tocara mi lengua. Hice como si tragara, aunque el ardor frío y áspero se quedó pegado. Fingí una tos rápida, como si me hubiera atragantado, y discretamente escupí el resto dentro de la manga de mi chaqueta. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Ya estábamos encaminados hacia la próxima aventura, cuando ellas sugirieron que fuéramos por una pista llamada Widow's Run. No aparecía en ningún mapa del resort, pero juraron que era legendaria. Un recorrido sin marcar, tipo Glade Trail, que atravesaba los árboles y bajaba directo hasta el estacionamiento VIP. Liam, Caleb y Hare dijeron que sí de inmediato, sin preguntar nada. Pero Jaden y yo dudamos.
Había algo en la manera en que lo dijeron, en la forma en que nos miraban fijamente mientras nos invitaban, que encendió una alerta en mi cabeza. Aún así, éramos jóvenes y no íbamos a echarnos para atrás por un reto. Nos quitamos los esquís y empezamos a subir por la loma, siguiendo a las chicas hacia un bosque denso, con la nieve crujiendo bajo nuestras botas. El aire helado nos mordía la cara, pero estábamos demasiado subidos de adrenalina como para prestarle atención. En el momento en que cruzamos hacia el interior del bosque, el ruido del resort desapareció. Todo quedó en silencio. No viento, no el roce de esquís sobre nieve. Nada, solo el vacío hueco del bosque tragándose cualquier sonido. Después de unos 10 minutos esquiando, el alcohol y lo que fuera que llevaba esa petaca empezó a pasarnos factura. Liam comenzó a reírse sin control, zigzagueando entre los árboles hasta que terminó estrellándose contra uno. Caleb tenía la mirada vidriosa y apenas podía mantenerse en pie. Yo empecé a sentirlo también. Se me adormeció la lengua, la vista se me nubló un poco, y entonces lo entendí con horror. Me habían drogado. Ese combustible de cohete no era solo licor. Miré hacia las chicas, pero ellas ya iban más adelante, guiándonos aún más adentro del bosque, como si supieran exactamente a dónde nos estaban llevando. En ese punto el aire se sintió todavía más frío, y una tensión extraña llenó el espacio entre nosotros. Me subió una inquietud directa al estómago, esa sensación visceral de que estábamos caminando hacia algo peligroso. Mientras avanzaba tambaleándome, intentando no quedarme atrás, vi que Sienna y Chloe se habían detenido. Estaban frente a un claro. Ya no sonreían. La expresión amable había desaparecido, reemplazada por miradas frías, calculadoras, como si estuvieran midiendo cada movimiento. El corazón se me aceleró. Algo estaba mal. Y lo peor era que ya era tarde para arrepentirse. Estábamos metidos en lo profundo del bosque, aislados, y se sentía como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Me daba vueltas la cabeza. La droga ya estaba haciendo efecto por completo. Liam, Caleb y Hare estaban igual o peor. Todos estábamos indefensos, perdiendo el control poco a poco, como si nuestras propias sensaciones se estuvieran apagando una por una. Y entonces ellas hablaron. Sus voces sonaron frías, lejanas, sin nada de coquetería. Ustedes, chicos, van a vivir algo mucho más grande que una simple aventura de esquí, dijo Sienna con una sonrisa que parecía una máscara, porque no le llegaba a los ojos. Se cruzaron de brazos y nos observaron, esperando, mirando cómo nos íbamos desmoronando uno por uno. Yo intenté moverme para alejarme, pero el cuerpo no me obedecía. Los brazos y las piernas se sentían pesados, torpes. La cabeza me caía. Todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Y a través de la visión borrosa, vi algo que no había notado antes. Un hombre estaba parado en el borde del claro. Llevaba un abrigo oscuro y el rostro lo tenía cubierto con una máscara. No era Josh, era otra persona, alguien que no debería estar allí. Las chicas se giraron hacia él como si lo estuvieran esperando. Él dio un paso hacia adelante, pesado, deliberado. Y el mundo se me empezó a cerrar encima. La anestesia se extendía por el cuerpo, apagándolo. Quería moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero no me salía ni la voz. La cabeza me daba vueltas y la vista se me nublaba más con cada segundo. El hombre del abrigo se acercó más, y una oleada de pánico y terror me explotó por dentro. Taylor y Devon se quedaron ahí, inmóviles, con expresiones más frías que el aire alrededor. No nos estaban coqueteando. No era un juego enfermo de seducción. No, tenían algo mucho más oscuro en mente. Intenté ponerme de pie, pero las piernas no reaccionaban. Lo último que vi antes de que todo se apagase por completo fue la mirada de Devon. Fría, calculadora, observándome con interés. No podía moverme, no podía gritar. Solo escuchaba, cada vez más lejos, el eco de los pasos del hombre acercándose. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté con un frío brutal pegado a la piel.
Tenía la cara presionada contra la nieve y apenas lograba distinguir voces apagadas, como si estuvieran ahogadas por la distancia. El cuerpo me pesaba como si estuviera hecho de plomo, y la mente la tenía nublada, espesa. La droga, lo que fuera, todavía me tenía atrapado con fuerza. La vista se me iba y volvía, entrando y saliendo de foco, y me costó un mundo levantar la cabeza. Jaden, alcancé a decir con la garganta rasposa, como si la palabra se rompiera al salir. No hubo respuesta. Miré alrededor con desesperación, intentando entender dónde estaba. El bosque. Seguíamos en el bosque. Sí, pero algo se sentía distinto. Las chicas ya no estaban. El hombre del abrigo tampoco aparecía por ningún lado. Intenté incorporarme, pero los brazos me temblaban de debilidad. Sentía la nieve profunda a mi alrededor, fría e implacable, como si la naturaleza quisiera tragarse mi cuerpo entero. Me obligué a ponerme de pie y las piernas me flaquearon al instante, bamboleándose debajo de mí. Entonces escuché movimiento detrás. Alguien venía. Me tambaleé hacia adelante, con la visión todavía borrosa, pero no iba a esperar a descubrir quién estaba detrás. No tenía idea de qué le había pasado a mis amigos, pero tampoco podía quedarme ahí tirado, esperando a que me agarraran. La adrenalina me recorrió como un golpe, atravesando la neblina que me dejaba la droga. Por fin las piernas obedecieron y empecé a moverme lento, con dolor, hacia el árbol más cercano. El sonido de pasos se hizo más fuerte y escuché una respiración pesada, controlada, como si alguien caminara con calma. A propósito, me escondí detrás del árbol, rogando que no me vieran. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor, tan fuerte que sentía que era imposible que no lo escucharan. Agarré el tronco con manos temblorosas, intentando estabilizarme. No podía dejar que me llevaran. No podía dejar que se llevaran a mis amigos, pero tampoco podía quedarme escondido para siempre. Los pasos se acercaban y supe que si me quedaba allí, terminaría atrapado. Tenía que moverme, aunque cada parte de mi cuerpo gritara en protesta. Estaba mareado, pesado, con los músculos ardiendo por el esfuerzo de intentar funcionar en un estado que se sentía medio dormido, medio muerto. Respiré hondo, tratando de reunir fuerzas, y entonces escuché algo que me congeló la sangre. El sonido inconfundible de un motor, un vehículo, una van. Venían por nosotros, venían por mí. Me obligué a seguir moviéndome. Tropecé hacia el borde del bosque sabiendo que tenía que regresar al resort, pero la nieve era profunda y el frío era insoportable. La piel me ardía con la congelación y cada respiración salía en jadeos dolorosos. Miré por encima del hombro y la vi. La van estaba estacionada en el límite del bosque. 4 hombres bajaron, altos, intimidantes, con rostros fríos, sin expresión. Estaban hablando con las chicas. Sus voces llegaban apagadas por la distancia. No lograba entender palabras, pero el peligro se sentía en el aire, pesado como una nube negra. No tuve tiempo de pensar. Me di la vuelta y corrí. La nieve crujía bajo mis botas y el cuerpo se rebelaba, pero me obligué a ir más rápido. La necesidad desesperada de sobrevivir era más fuerte que todo lo demás. No me atreví a mirar atrás, solo corrí. Cuando me acerqué a un claro vi un resplandor tenue a lo lejos. Luces. El resort. Estaba cerca, demasiado cerca para sentirse tan inalcanzable. Se veía a distancia y aún así parecía estar a millas. Me estaba quedando sin tiempo, pero las luces estaban al alcance. Llegué al borde del terreno del resort y me desplomé en la nieve. Escuchaba voces en la distancia. Patrulleros, esquiadores, gente normal que había ido a disfrutar la montaña. La vista seguía borrosa y yo sentía que estaba a punto de desmayarme otra vez, pero no podía detenerme. Me levanté como pude, tambaleándome hacia las luces. Vi a 2 patrulleros a lo lejos y empecé a agitar los brazos con desesperación, gritando por ayuda. La garganta me ardía por el frío y el esfuerzo, pero no me importaba.
Ellos me vieron. Uno corrió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó con la voz llena de preocupación. Yo casi no podía hablar. Negué con la cabeza, demasiado sacudido como para formar frases claras, pero logré soltarlo como pude. Allá hay gente en el bosque, las chicas, los hombres. Se llevaron a mis amigos. El patrullero no perdió ni un segundo. Llamó por radio pidiendo apoyo y pronto llegaron más. Me ayudaron a mantenerme en pie y me escoltaron de vuelta a la seguridad del resort. Yo apenas podía procesar lo que había pasado. Todo se sentía como una pesadilla de la que no lograba despertar. Se contactó a las autoridades y se inició una búsqueda para encontrar a mis amigos. Hallaron a Liam, Caleb y Jaden en el bosque. Estaban inconscientes pero vivos. Los habían despojado de la ropa y los habían dejado allí para que se congelaran. Pero gracias a mí sobrevivieron. La policía no encontró rastro de las chicas ni de los hombres. La van ya no estaba. Y lo más escalofriante fue lo que hallaron después: una jeringa tirada en la nieve. La sustancia se identificó como un tranquilizante potente usado para animales. Hasta el día de hoy me pregunto si pude haber hecho más. Si hubiera bebido de verdad esa petaca, yo también habría sido una víctima. ¿Me habrían dejado tirado en el bosque, drogado y solo? Ya no esquío, no después de lo que pasó ese día. Y lo único que puedo esperar es que haya sido un robo elaborado, y no algo todavía más siniestro.